El tesoro perdido, la historia de Samuel y su búsqueda por lo que realmente importa. El viento soplaba con suavidad entre los campos de trigo mientras un niño de 10 años corría con los brazos extendidos, sintiendo el roce de las espigas en sus dedos. Daniel Méndez siempre había amado esos momentos en el campo, donde su padre le enseñaba que la vida se ganaba con esfuerzo y con la bendición de Dios. Nunca olvides, hijo, le decía su padre, José, el verdadero tesoro no está en el oro ni en la plata, sino en una vida vivida para Dios. Desde pequeño, Daniel había aprendido a confiar en Dios. Su familia no era rica, pero su hogar estaba lleno de amor, oraciones y enseñanzas bíblicas. Las noches eran momentos sagrados en su casa. Su madre, Ana, les leía historias de la Biblia antes de dormir, y su padre oraba con ellos, pidiéndole a Dios sabiduría y provisión. Pero la vida en el campo no era fácil. La economía de la familia dependía de la cosecha, y un mal año significaba meses de escasez. Daniel escuchaba las conversaciones de sus padres por las noches, cuando creían que él y sus hermanos ya dormían. Hablaban de cómo el dinero apenas alcanzaba y de cómo debían confiar en Dios para salir adelante. Un día, cuando Daniel tenía 12 años, la sequía golpeó con fuerza. Los campos se marchitaron y la familia enfrentó una de sus peores crisis económicas. Fue entonces cuando Daniel tomó su primera gran decisión, empezar a trabajar para ayudar en casa. Comenzó vendiendo limonada y pan casero en la plaza del pueblo. Su madre lo ayudaba con las recetas, y su padre lo motivaba con palabras de aliento. Dios honra a quienes trabajan con honestidad, le recordaba. Cada moneda que ganaba se la entregaba a su madre con una sonrisa. No era mucho, pero sabía que estaba haciendo su parte. Y aunque el dinero seguía siendo escaso, la fe de la familia nunca flaqueó. Fue en esos años cuando Daniel comenzó a notar algo importante: los negocios podían ser una herramienta para bendecir a otros. En la plaza del pueblo, observaba cómo algunos comerciantes eran amables con sus clientes, mientras que otros solo buscaban su propio beneficio. Decidió que si algún día tenía su propio negocio, lo haría de una manera diferente. Los años pasaron y Daniel creció con un fuerte deseo de superarse. Soñaba con estudiar administración y abrir su propio restaurante, donde no solo se sirviera comida, sino que también se transmitieran valores cristianos. A los 18 años, se mudó a la ciudad con una maleta llena de sueños y la firme convicción de que Dios guiaría su camino. No sabía que el desafío que estaba por enfrentar pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la fe y el verdadero significado de la riqueza. La ciudad era un mundo completamente diferente al campo. El ruido de los automóviles, las luces de los anuncios y la prisa con la que la gente caminaba por las calles hacían que Daniel se sintiera pequeño e insignificante. Pero a pesar de sentirse abrumado, mantuvo su fe firme y comenzó a buscar oportunidades para estudiar y trabajar. Encontró un empleo en una pequeña cafetería, donde lavaba platos y limpiaba mesas. No era el trabajo más glamoroso, pero le permitía ahorrar algo de dinero y aprender sobre la industria de la restauración. Con el tiempo, comenzó a observar cómo funcionaba el negocio, la atención al cliente, la administración de los insumos y la manera en que los dueños manejaban el local. Un día, mientras limpiaba una mesa, escuchó a dos empresarios conversar sobre una franquicia de restaurantes que estaba en auge. Hablaban de las enormes ganancias y de cómo el dinero era lo único que importaba en los negocios. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible tener éxito sin comprometer sus valores? A medida que pasaban los meses, Daniel se enfrentó a más pruebas. El dinero era escaso, y en varias ocasiones, se sintió tentado a abandonar sus sueños. Pero cada noche, al arrodillarse a orar, recordaba las palabras de su padre: el verdadero tesoro está en una vida vivida para Dios. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sacrificio, logró inscribirse en una universidad para estudiar administración de empresas. Sus días estaban llenos de clases,
trabajo y oración. Sabía que el camino sería difícil, pero también confiaba en que Dios le abriría puertas inesperadas. Lo que Daniel no sabía era que pronto tendría una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Pero también descubriría que, con el éxito, llegarían tentaciones que pondrían a prueba su fe más que nunca. Un día, mientras asistía a una conferencia sobre emprendimiento en la universidad, Daniel conoció a un inversor llamado Alejandro Fuentes. Alejandro era un empresario reconocido en el mundo de la gastronomía, y tras escuchar a Daniel hablar apasionadamente sobre su sueño de abrir un restaurante con valores cristianos, quedó impresionado. «Me gusta tu visión, muchacho», dijo Alejandro. «Pero dime, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para triunfar en este negocio?». Daniel dudó un momento antes de responder. Sabía que en el mundo de los negocios muchas personas sacrificaban sus principios por el éxito, pero él no quería ser uno de ellos. «Estoy dispuesto a trabajar duro y a confiar en Dios en cada paso», respondió con firmeza. Alejandro sonrió. «Eso me gusta. Tengo una propuesta para ti». El empresario le ofreció a Daniel la oportunidad de trabajar en uno de sus restaurantes más exclusivos como aprendiz de gerencia. Sería una gran oportunidad para aprender el negocio desde dentro, y si demostraba su valía, podría recibir apoyo financiero para abrir su propio restaurante en el futuro. Daniel aceptó la oferta con gratitud, viendo en ello una respuesta a sus oraciones. Pero pronto descubriría que, en el mundo de los negocios, las pruebas de fe no tardan en llegar. El restaurante en el que Daniel comenzó a trabajar era un lugar lujoso, frecuentado por empresarios, políticos y celebridades. La exigencia era alta, y Daniel se esforzaba al máximo para demostrar su capacidad. Alejandro lo guiaba con consejos, enseñándole cómo manejar un negocio exitoso. Sin embargo, Daniel comenzó a notar ciertas prácticas que chocaban con sus principios. Algunos empleados mentían a los clientes sobre la calidad de los ingredientes, y en ocasiones, se hacían arreglos poco éticos con proveedores para reducir costos. Un día, Alejandro lo llamó a su oficina. «Daniel, quiero que manejes las cuentas de este mes. Necesito que ajustes algunos números para que los reportes sean más favorables». Daniel sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que Alejandro le pedía no era correcto. ¿Debía ceder a la presión y comprometer su fe por el éxito? Tomó una profunda respiración y recordó las palabras de su padre. «Señor Fuentes, le agradezco la confianza, pero no puedo hacer algo que no es correcto. Prefiero trabajar con transparencia y confiar en que Dios proveerá». Alejandro lo miró en silencio. Luego, sonrió levemente. «Esa es una respuesta interesante, Daniel. Veamos hasta dónde te lleva tu fe». El verdadero reto apenas comenzaba. Después de rechazar la petición de Alejandro, Daniel sintió que la tensión en el ambiente del restaurante aumentaba. Algunos empleados comenzaron a mirarlo con desconfianza, mientras que otros lo admiraban en silencio. Aunque su conciencia estaba tranquila, sabía que habría consecuencias. Una noche, Alejandro lo llamó nuevamente a su oficina. «Daniel, sé que eres un hombre de principios», dijo el empresario, cruzando los brazos. «Pero en este mundo, los principios pueden hacer que pierdas oportunidades». Daniel respiró hondo. «Prefiero perder una oportunidad que perder mi integridad». Alejandro sonrió con frialdad. «Eso lo veremos. A partir de hoy, dejarás de ser aprendiz de gerencia. Volverás a lavar platos». Daniel sintió un golpe en el pecho, pero no respondió con enojo. Sabía que Dios tenía un propósito para él. Los días siguientes fueron duros. Sus compañeros murmuraban a sus espaldas, y algunos incluso lo ridiculizaban. Sin embargo, en medio de las dificultades, Daniel oraba cada noche, pidiendo fortaleza.
Una tarde, mientras terminaba su turno, un hombre mayor se acercó a él. Era un cliente habitual del restaurante, siempre educado y observador. «Joven, he estado siguiendo tu historia», dijo con una sonrisa. «Me ha impresionado tu integridad. ¿Te gustaría una oportunidad real?» Daniel levantó la vista sorprendido. «¿A qué se refiere?» «Soy dueño de una cadena de restaurantes que valora la honestidad por encima de todo. Y creo que alguien como tú sería un gran líder». Daniel sintió un escalofrío. Dios estaba respondiendo sus oraciones. Su prueba de fuego no había terminado, pero un nuevo camino se abría ante él. El viento helado de la madrugada acariciaba el rostro de Samuel mientras se acercaba a la mansión de los López del Valle. Las luces se encendían en la distancia, pero algo dentro de él sentía que esa reunión no sería como las demás. No se trataba solo de dinero o poder, se trataba de un cambio en su propia percepción de la vida. Al llegar, lo recibieron en un salón elegante, donde un hombre de rostro severo, pero familiar, lo esperaba. Era Gabriel López del Valle, el patriarca de la familia. Samuel había conocido a Gabriel cuando era niño, pero la distancia y las diferencias sociales los habían separado por años. Sin embargo, en ese momento, Samuel se dio cuenta de que las diferencias que los separaban eran mucho más profundas de lo que había imaginado. Gabriel, sin preámbulos, comenzó a hablar con una calma inquietante. «Lo que has buscado toda tu vida, Samuel, no es el oro, ni las riquezas materiales. Lo que realmente hemos estado buscando todos estos años, lo que nos ha consumido, es el poder sobre los demás. Pero el verdadero poder, el verdadero tesoro, está en algo mucho más sencillo, en las personas que amamos, en la confianza que podemos construir, y en lo que estamos dispuestos a sacrificar por otros». Samuel lo miró fijamente, sin entender completamente. «¿Qué significa todo esto?» Gabriel lo invitó a seguirlo a una habitación secreta dentro de la mansión. En la oscuridad de la sala, había una caja de madera, un artefacto antiguo que parecía estar esperando por él. Al abrirla, Samuel encontró un viejo cuaderno de cuero, cubierto de polvo, pero cuyas páginas contenían las historias de las personas que había conocido a lo largo de su vida, tanto en su pueblo natal como en las altas esferas de la riqueza. Eran relatos de sacrificios, de traiciones, de amores perdidos, y de sueños olvidados. «Este cuaderno es lo que realmente importa, Samuel», dijo Gabriel, «es un registro de lo que hemos dejado atrás en nuestra búsqueda de riquezas. Las personas a las que hemos perjudicado, las promesas rotas. El oro que hemos perseguido ha hecho que perdamos de vista lo que realmente somos». Samuel tomó el cuaderno entre sus manos, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Las noches en vela, los contratos rotos, las oportunidades perdidas. Todo había sido una ilusión, una sombra de lo que podría haber sido. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de las ventanas del salón. Samuel, con el cuaderno en su mano, miró a Gabriel por última vez, sabiendo que no podía seguir buscando el oro fuera de sí mismo. El verdadero tesoro estaba en las lecciones del pasado, en la gente que había dejado atrás, y en el futuro que aún podía construir si elegía cambiar su camino. Samuel dejó la mansión de los López del Valle con una sensación de paz. No había encontrado el oro, ni el poder que una vez creyó ser la clave de su felicidad. Pero había descubierto algo mucho más valioso, la capacidad de redimirse, de aprender, y de empezar de nuevo. Los días pasaron lentamente mientras Samuel comenzaba a reconstruir su vida. No con riquezas materiales, sino con relaciones sinceras, con una nueva perspectiva sobre el valor de las personas, y con un corazón dispuesto a dar más de lo que había recibido. En su mente, resonaba la última frase de Gabriel: «El verdadero oro es lo que podemos ofrecerle a los demás». Y así, Samuel comenzó a escribir una nueva historia, una que no se trataba de riquezas, sino de la riqueza que se encuentra en la bondad,
la lealtad y el amor. Un camino que lo llevaría a un destino mucho más grande de lo que el oro jamás podría haberle prometido.